Ha llegado súper puntual, que es miembro del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC. Don Rafito, que ha estado ya varias veces en Radio Fides y Fides Televisión, hombre, mire con su camisita, solo verlo me muero de frío, don Rafito, sí, camiseta, igual quisto, pero vuelta de agua. Don Rafael, cuéntanos cuál es el tema. Primero, si va a haber nueva marcha, si va a participar el CONAMAC, cómo está el movimiento campesino. Ustedes no son oficialistas, lo fueron al principio. Un panorama, un pantallazo de su análisis político desde el CONAMAC. Aski Uruquipa ma arumtawe takpach marca chirinakar, puncha y cachun, mamacunas, tatacunas. Allí en Casga. Estuvimos reunidos el día miércoles y jueves, SIDOP y CONAMAC, orgánicamente en la ciudad de Cochabamba. Y eso tiene que comprender los hermanos y hermanas de la población y los medios de comunicación también, de que hacer una movilización de una envergadura, de una marcha, para hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas, la democracia, la madre tierra, necesita tiempo y organizar. Primero, orgánicamente, eso es lo fundamental, y concertada, de consenso, eso es lo fundamental. Entonces, ya son de las muchas reuniones, ayer se terminó de haciendo reuniones, ya creemos que es de los últimos detalles que está haciéndose. El día de mañana ya están reuniéndose en la Comisión Nacional los de la SIDOP, mañana, pasado, y luego están entrando a la reunión de corregidores que va a ser en el mismo lugar del TIPNIS, para ya de esa forma ultimar detalles. Si la reunión de corregidores decide la marcha, va a haber una tercera comisión nacional donde van a participar orgánicamente el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo y sus suyos, y la Confederación Indígena del Oriente con sus 13 regionales, para determinar la marcha, de dónde se va a partir, qué tiempo más o menos va a durar, qué fecha se va a partir y qué acciones se van a llegar y quiénes vamos a marchar. Inicialmente hemos quedado en que no solamente ahora van a marchar el SIDOP y CONAMAC, sino van a ser otras organizaciones como la Central Obrera, como los profesores, como los universitarios, los ambientalistas. Va a ser una marcha un poco más amplia, y no solamente se va a quedar ella, sino las vigilias en las diferentes ciudades de los departamentos, y otras situaciones que por estrategia, digamos, se van a tomar de acuerdo a la coyuntura que se dé Hombre Invisible. Don Rafael Quispe, que es miembro, ya no es el ejecutivo, del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC. Don Rafito, el Invisible quiere consultarle si a través del CONAMAC se puede hacer una articulación de los sectores originarios, campesinos, populares, marginados, de las tierras altas y bajas, porque ahora la CETSUCB ha tomado una posición política. La COP parece que no está inicialmente muy de acuerdo en apoyar esa novena marcha, si la hubiere, y el Invisible ve una suerte de fractura, que es política, ideológica, de intereses entre la gente originaria campesina de tierras altas. Lo de los multiculturales fue muy claro, y los de tierras bajas. Los tierras bajas, quizá porque son menos, porque no están en La Paz, pues quedan un poco marginados. ¿Qué panorama nos podría dar desde esa perspectiva? Bueno, en esa parte es una razón que tiene Hombre Invisible, ¿no? O sea, en el momento en que el 25 hubo la intervención, ahí se empezó a articular, o sea, se empezó a ampliar la situación. El CONAMAC, o sea, que gracias a la policía hay más unidad. Más o menos, ¿no? Y le puedo comentar que Evo Morales sigue siendo, por decirte, el jefe de prensa, no sé, para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a partir de eso, el CONAMAC, las mamatallas del CONAMAC, hacen la vigilia en la puerta de San Francisco. Ha sido el ente de articulación. Ahí el CONAMAC se abre con los sectores sociales, como los profesores, ¿no?, urbanos de La Paz, con los universitarios de la UPEA, con la UMSA, con la COP, porque se ha participado cuando estaba Pedro Montes en varios ampliados de la Central Obrera Boliviana, y por eso hubo una movilización. Cuando ya la Central Obrera ya no tenía capacidad de movilización, empieza a tener una movilización después de la intervención policial, una movilización inmensa,
Entonces, es lo mismo que vamos a hacer ahora, pero ya tal vez con un poco más de tiempo. Esa época fue espontánea, ahora va a ser con más de tiempo. Entonces, las autoridades originarias actuales, los pasiris, que seguimos siendo miembros del CONAMAC, ¿no? Ese es nuestro principio filosófico, ideológico, estamos en ese trabajo de difundir como misioneros, padre, ¿no? Tanto con la iglesia protestante y la iglesia católica han tenido en sus momentos misioneros, como los jesuitas, misioneros, en decir, hay que defender, ¿no? Pero esa vez profesaban la palabra de Dios, todo, entonces ahora somos profetas, ¿no? Para decir, hermanos, ayudemos porque tenemos que defender el único lugar donde nos queda, que es uno de los lugares tan ricos en biodiversidad. Entonces estamos como profetas, estamos incansables, hemos visitado la universidad. Hoy, por ejemplo, también está realizándose un foro debate sobre el tema de la consulta en Cochabamba con los periodistas para que lo entiendan un poco mejor o debatamos ese tema de la educación. Entonces estamos en este momento como prisioneros articulando diferentes organizaciones sociales, porque esta marcha ya no solamente es de los pueblos indígenas, padre, eso lo hemos dicho, sino es responsabilidad de todos los bolivianos y bolivianas defenderlo. El tema de seguridad ciudadana es un debate muy fuerte en Bolivia, sobre todo en el Alto de Santa Cruz, las ciudades más sensibles a ese tema, y sobre la pena de muerte. Usted tiene la palabra y gracias por atender al invisible. Bueno, en principio en Bolivia no existe una política criminal. O sea, el tema de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, parte de una política criminal. Bueno, hay muchos sectores que han manifestado la pena de muerte. El CONAMAC a ese respecto tiene una posición desde su misma cosmovisión. Nosotros somos de la cultura de la vida. Nosotros no podemos promover, no estamos de acuerdo con lo que es la pena de muerte. Eso es en primera instancia. Siguiente, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema integral. Hemos visto nosotros de que hay sectores, o mismos asambleístas dicen que hay que poner policías, más equipamiento, muchos de esos aspectos, ¿no? Nosotros vemos de que hay que ver las causas de lo que viene esta inseguridad ciudadana, y parte de la hemos visto, es parte de la pobreza, de las faltas de empleo, es uno de los elementos, falta de la educación, ¿no? Por eso existen varias pandillas juveniles, y fundamentalmente es el narcotráfico, ¿no? Y si existen cosas, si no ponemos solución a eso, va a seguir existiendo lo que es la delincuencia. Ahí, Yapado, la policía, que no tiene equipamiento, no hay muchos policías en las calles, hay algunos policías corruptos, hay algunos policías cómplices. Poniéndote una anécdota, este es un hecho verdadero o invisible. Algunos, yo estoy diciendo algunos, no estoy diciendo todo, yo estoy diciendo algunos, yo tengo un respeto. Cuando hablan de la policía, el invisible se pone así muy saltoncito. No, yo dije algunos policías corruptos. Podemos hablar de Prosegur, podemos hablar de este último que ha llevado, ¿no?, en este mismo gobierno, como estaba sacando, o sea, estoy diciendo algunos, ¿no? De Calamarca, hace años le hablo, ¿no? Uy, eso ya, ¿no? Policías. Usted no había nacido. Sí, pero la historia está ahí. Cómplices, ahí estoy diciendo. Falta de equipamiento, y sabemos todos esa situación que existe, ¿no? Este es un tema real. Si en un lugar ves que está entrando, en el Alto fundamentalmente, llaman y dice que hay ladrón por acá, que está entrando a la casa, la policía te dice que no tiene combustible y no puede venir. Pero si le dice a alguien, ¿no?, que ya le están quemando al delincuente, la policía ahí está. Ahí tiene gasolina. Ahí tiene gasolina, ahí tiene todos los efectivos, ¿no? Fiscales que no le imputan formalmente, y cuando tienen que tomar las medidas cautelares, ¿no?, ellos mismos piden la sustitución, digamos, de esas medidas cautelares. Los jueces, la policía hace un buen trabajo, hace un buen operativo, va a las medidas cautelares, entra a la cárcel, a los 2 o 3 meses ya están delinquiendo. Hay dos aspectos. Hay jueces que se prestan y fiscales, pero la misma norma jurídica está dentro de eso, ¿no? Cárceles. Dice, aumentaremos la pena, entonces vamos a meter más a las cárceles. No podemos contar. No hay campo. No hay campo, hay hacinamiento. Pero no podemos meter a la cárcel, unirnos a la gente que ha cometido un delito común accidentalmente, y a la gente que cada vez como más tarda en entrar que en salir, que podemos juntarlos, ¿no? Entonces, por eso es justamente que debemos de tomar una política criminal. Y encima tenemos que institucionalizar tanto la policía, los fiscales y los jueces, porque hoy son nombrados a favor político, y toda la población eso ha comprendido. Hoy podemos ver en este tema del TIPNIS
más avanza lo que es el proceso que tenemos por intento de homicidio que el proceso por la masacre que está haciendo. Si vemos los policías, cuando estamos llegando, cerca a 1000 policías rodeando y protegiendo a lo que es la Plaza Murillo, y no están en las calles. Cuando estamos marchando en Chaparina, igual cerca a 1000 policías poniendo una franja de seguridad para que no procedamos. Entonces, eso no creemos que debe ser una institucionalizado y no sometido al poder político. Entonces, el tema es integral, tiene que haber una política criminal y debemos tomar todos estos puntos para darle solución paulatinamente. Perdón, don Rafito, pero esa parte me parece muy importante. El artículo 108, o sea, yo quiero introducir, hace una entrevista, tengo una opinión de la Constitución en el tema de TIPNIS, voy a marchar, y la Constitución es claro, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Lo que estoy haciendo es eso. Y en San Lorenzo ocurrió, en el tema del agua, a 20 metros del agua la policía custodió más de 500 policías, es decir, más de 500, que no nos dejaba acceder a 20 metros que estaba el agua a bañarnos. Violando derechos constitucionales. Derechos constitucionales, porque el agua es un derecho fundamentalísimo. Está en la Constitución, además está ya en los derechos humanos de las Naciones Unidas por iniciativa del hermano Evo y de Bolivia. O sea, no es iniciativa ni del Congo ni de Sudáfrica, es de Bolivia, que creo que es la primera vez que una iniciativa boliviana, además el hermano Evo lo avisó previamente, o sea que no hay discusión posible, que el derecho humano al agua en el planeta es gracias a don Evo Morales Ayma y a Bolivia, así de claro y de sencillo. No hay precedentes, entiendo, que una iniciativa boliviana, que yo conozca, a nivel mundial, no a nivel político, sino a nivel de un derecho fundamental, tenga ya el respaldo inmensamente mayoritario, más de 2/3 en nuestro lenguaje habitual de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y en septiembre, ¿no? En la quincena de septiembre, en San Lorenzo, cerca de Yucumo, se ha violado flagrantemente ese derecho humano. Eso hay que decirle. Y el 25 de septiembre se recontra supervioló. Se violó. Y estamos acá para defender. Y todavía no hay un informe de la Defensoría del Pueblo, y todavía los fiscales, los jueces no se han enterado. ¿Qué pasa con los fiscales y los jueces? Parece que están medio wishu, solo ven por un lado. No, están sometidos al poder político. Esa es mi opinión. Y tiene el derecho a expresarla porque dice la Constitución. Y no es ningún delito expresar la opinión por escrito, por imagen, está en la Constitución. Don Rafael, muchas gracias. Usted siempre tiene la virtud de poner el dedo en la llaga de temas muy delicados. Su despedida y hasta la próxima. Agradecer a los hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos ven, y un Jayaya, hombre invisible. Aymara. O Hikiskinkama, ma Yakurura Kiwa, Aruskip Tañantak Pachani. Jayaya. Hikiskinkama.